Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy estaremos meditando nuevamente en la palabra de Dios. Qué oportunidad tan preciosa que el Señor nos da, qué privilegio de poder abrir la palabra de Dios nuevamente y ver, poder aprender y poder crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento del Dios de la palabra. Hoy nuevamente una mirada a los salmos. Le pedimos que abra la palabra de Dios en el Salmo número 35. Estaremos meditando en estos 28 versículos del Salmo 35. Así que le pedimos al Señor que nos dé su bendición, su guía, su dirección, y así podamos nosotros enriquecernos al meditar en su preciosa palabra. Señor, gracias. Gracias nuevamente por poder, Señor, abrir tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que en esta hora tomes el control de nuestras mentes, nuestros corazones y nos permita, Señor, aprender de ti, oh Dios. Aprender en esta vida, Señor, en este caminar, en este andar, a depender de ti, a crecer en ti, a amarte más, Señor, a depender de ti cada día, oh Dios. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando y que asimismo también puedan recibir esta preciosa ministración de tu hermosa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Estaremos viendo en esta preciosa noche este hermoso salmo y está dividido básicamente en 3 estrofas. Cada una de las estrofas termina con un llamado a la alabanza, un llamado al gozo, un llamado a la alegría, pero no sin antes dar una expresión de queja, dar una expresión de clamor, pidiendo el castigo para los adversarios de la causa de Dios. La primera estrofa se centra en la injusticia. Y allí vemos entonces que el salmista expresa desde su alma ese dolor, el sufrimiento que está viviendo a causa de la injusticia. La segunda estrofa nos habla acerca de esa queja a causa del odio. Él también está siendo víctima del odio. Y también ese clamor expresa ese profundo dolor a causa de la persecución y del odio sobre su vida. Y ya en esta tercera y última estrofa nos habla acerca de la causa de la victoria de Dios. La causa de Dios vence. Y al final también hay una expresión de alabanza, hay una expresión de gozo, hay una expresión de triunfo, hay una expresión de confianza. Este es uno de los salmos que le llaman imprecatorios, donde se hace un llamado a Dios, un ruego a Dios en contra de los enemigos de la causa de Dios, y por él estarle sirviendo a Dios también está siendo víctima de ese odio. Así que no es algo personal, sino es un llamado a vindicar la causa de Dios y específicamente exaltar el nombre de Dios que está siendo causa del odio, está siendo causa de la persecución, está siendo causa de la maldición de los hombres hacia la gloria de Dios, hacia la persona de Dios. Y esto le duele muy profundamente al salmista. Su corazón está entristecido, su corazón está dolido, y por eso lleva a expresar esta oración. Una oración bien extensa, pero una oración bien profunda. Y meditando entonces en la primera estrofa, comienza el salmista expresando un principio que nos debe de ayudar, que debemos de aplicar en nuestra vida, en nuestras batallas, en nuestras luchas, y es que debemos clamar al Señor para que Él pelee nuestras batallas, para que Él pelee contra los que pelean contra nosotros, y contra nosotros por servirle al Señor, por honrar al Señor, por obedecer al Señor. Por eso el Salmo comienza diciendo: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea
contra los que me combaten. Nos enseña el principio de depender de la ayuda de Dios, de depender de las fuerzas de Dios, de saber que es por la causa de Dios, que estamos comprometidos con la causa de Dios, y al comprometernos con esa causa, pues vamos a ser víctimas de la persecución, de la injusticia y del odio, como lo expresa más adelante el rey David. Recordemos que el rey David está escribiendo desde su posición como monarca de Israel. Por lo tanto, tiene una autoridad delegada de parte de Dios, y aún así, él ora para que sea el Señor el que pelee sus batallas. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso saber de que aún con toda la autoridad, con todo el poder que tenía el rey David como monarca de Israel, él confía a Dios sus batallas, él confía a Dios sus luchas. De esa misma manera nosotros también, con la autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús, debemos de confiar al Señor nuestras luchas, nuestras batallas, y que Él pelee por nosotros, porque si confiamos en Él, Él nos da la victoria. En Él somos más que vencedores. Y viendo desde un principio esta hermosa enseñanza de que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Qué hermosa oración. Solamente con esta oración pudiésemos nosotros extendernos toda la noche. Dependencia, confianza en Dios, en las fuerzas de Dios, en la sabiduría de Dios, en la autoridad de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios. Confiemos nuestras batallas al Señor, confiemos nuestras luchas al Señor, y confiemos que en el Señor somos más que victoriosos. Echa mano al escudo y al paves, viene siendo la misma expresión, escudo. Y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Qué hermosa expresión encontramos aquí. Vemos que por lo menos 7 veces en este salmo el autor hace referencia a su alma. Lo vemos allí en el verso 3, di a mi alma, yo soy tu salvación. El verso 7 al final, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Verso 9, entonces mi alma se alegrará en Jehová. Verso 12, para afligir mi alma. El verso 13, afligí con ayuno mi alma. Verso 17, rescata mi alma de sus destrucciones. Y también lo vemos al final del verso 26, sean avergonzados y confundidos a una los que de mi alma se alegran. Vemos que la lucha que tiene el salmista se centra específicamente en su alma. Asimismo, las luchas más feroces que enfrentamos nosotros en nuestro diario vivir están en nuestra alma. Muchas veces son luchas que fácilmente podemos sobrepasar, pero cuando nuestra alma está afligida, cuando nuestra alma está menesterosa, cuando nuestra alma está abatida, entonces toma control de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestras acciones, de nuestras motivaciones, de nuestras acciones, toma el control completo de todo nuestro ser. Por lo tanto, debemos de hablarle a nuestra alma, así como hacía el salmista: dime, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Y allí está el centro de toda nuestra lucha espiritual, emocional, de nuestras luchas que enfrentamos a diario, bien sean económicas, bien sean de salud, bien sean en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio. Y allí toman posesión de nuestra alma en un estado de aflicción, y si no llevamos esas luchas al único que puede ayudarnos, pueden llevarnos a pasar un tiempo muy triste, muy extenso, muy doloroso. Por lo tanto, aprendamos a decirle al Señor, como dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Que nuestra alma, que nuestro ser entienda que el Señor
es nuestra salvación, que Él nos ha dado la salvación, que Él nos ha dado el perdón, que en Él estamos completos, que en Él podemos estar completamente satisfechos, que en Él tenemos verdadera vida, que tenemos vida en abundancia, que en Él podemos encontrar el verdadero gozo para enfrentar toda lucha, toda adversidad y toda batalla, aún las injusticias del mundo y aún el odio del mundo por servirle al Dios de los cielos. Y allí vemos entonces en el verso 5, sean ellos, aquellos que obran injustamente y sin causa, menciona el salmista, sean ellos como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sean su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Esta referencia al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la persona de Cristo preencarnado, el ángel de Jehová. Aprendamos a confiar nuestras luchas y nuestras batallas en las manos del Señor Jesucristo, que es nuestro pronto auxilio en cualquier situación. Y allí entonces, al final de esta primera queja a causa de la injusticia y pidiéndole al Señor que sea el que libre sus batallas, entonces encontramos en el verso 9 esa expresión de alabanza que aún también brota del alma y dice, entonces mi alma, la lucha y la batalla está en el alma, y también la victoria, el gozo y la satisfacción, la alegría también está en el alma. Y dice entonces, como resultado de entregar, confiar, depender de la ayuda del Señor, entonces. Y usted puede conocer ese momento precioso, cuando usted sabe que está en esa lucha, en esa aflicción, y cuando allí entonces usted confía en la ayuda del Dios del cielo. Usted confía en las promesas de Dios. Usted confía en la palabra de Dios. Y allí el Dios de la palabra obra de una manera poderosa. Y cuando no encontrábamos salida y solución a alguna situación, vemos que el Dios del cielo se glorifica en nuestra vida. Y lo primero que hace en el alma de nosotros es dar gozo y alegría. Y puede que las circunstancias no hayan cambiado, pero si dentro de nuestro ser interior somos fortalecidos por la ayuda del Dios del cielo, entonces allí brotarán ríos de alegría, ríos de gozo, ríos de fortaleza del alma. Hablemosle al alma y confiemos las luchas de nuestra alma al Dios del cielo. Entonces mi alma se alegrará no únicamente si la situación se ha solucionado, porque puede que no se haya solucionado, pero el Señor ya solucionó el problema en nuestra alma. Por lo tanto, la alegría está en la persona de Dios. No únicamente en la solución del problema, pero sí se alegra en el Dios que puede librarnos y que puede cambiar nuestra situación y que puede restaurar el gozo y la alegría en nuestra alma, en nuestro ser interior. Por eso esa alegría es en Jehová, en el Señor. Se regocijará en su salvación. ¡Qué maravilloso! Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? ¿Quién como el Señor? Es que no hay nada con lo que se pueda comparar al Señor. Él es inigualable, Él es incomparable, Él es único, Él es la persona que supera todo lo que nosotros podamos imaginar. No hay nadie como el Señor. ¿Quién como tú? Que hace maravillas, que puede restaurar nuestra alma aún en las circunstancias más difíciles y aún continuando en esas mismas circunstancias. ¿Quién como el Señor que puede darnos el gozo, que puede darnos la alegría, que puede darnos el regocijo allí? Aún hasta nuestros huesos, todo nuestro ser interior, ya no solamente el alma, sino también el cuerpo, los huesos mismos se alegran en la persona del Señor y dicen, ¿quién como tú? Es que no hay nadie como Él, por lo tanto, confiemos en Él.
Esperemos en Él, mis amados. Y allí termina esta primera estrofa y ahora comienza a hablar acerca de la persecución y la aflicción producto del odio encarnecido que tienen aquellas personas no solamente hacia Él, sino a la causa de Dios, y por Él encaminarse en la causa de Dios, pues también es víctima del odio. Este salmo nos enseña que aún en estas situaciones de injusticia y de odio de las cuales somos víctimas por amar al Señor y por obedecer al Señor, nosotros debemos de continuar orando al Dios, continuar clamando a nuestro Señor. Allí dice, para afligir a mi alma, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Es decir, como que percibía que sus oraciones no tenían un oído que les escuchara, pero aún él persistía, insistía en seguir clamando al Dios del cielo. Y usted lo puede ver allí a partir del verso 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Y ahí entonces está nuevamente esa expresión de alabanza. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. La fe, cuando la fe se sostiene en las promesas y la persona de Dios, aun cuando tengamos tiempos de debilidad al atravesar luchas y aflicciones, esa fe permanece, porque esa fe nos es dada del cielo, porque esa fe es por gracia y porque esa fe está en las promesas del Dios del cielo. Y allí Él dice, te confesaré, sí, te confesaré, alabaré tu nombre, expresaré que eres tú el único que me ha ayudado y el único que me ha librado de en todas mis necesidades, y te alabaré entre numeroso pueblo, entre una grande congregación. Él asume de que Él no es el único que confía en las promesas de Dios, que Él no es el único que es beneficiario de la bondad de Dios, que hay una gran congregación, que hay un numeroso pueblo que también confía en las promesas de Dios y que también puede pasar por aflicciones, persecuciones, injusticias y odio, pero aún así Él sabe de que hay un numeroso pueblo. Sí, hay un numeroso pueblo que alaba y adora el nombre de Dios. Podemos viajar a cualquier país del mundo, a cualquier ciudad del mundo, y podemos encontrar pueblo de Dios que adora al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Y allí comienza entonces esta siguiente estrofa, donde ya vemos que la causa de Dios vence y Dios es glorificado, Dios es exaltado. Dice en el verso 22, tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Él ha visto a aquellos que han visto al salmista en su aflicción, por eso Él hace referencia a aquellos en el verso 21, ensancharon contra mí su boca, es decir, continuaron hablando maldiciones, injurias, mentiras, falsedades, injusticias, odio contra el salmista. Y dijeron, ea, ea, en tono de burla, nuestros ojos lo han visto. Pero también dice, verso 22, tú lo has visto. No solamente él ha visto la persecución, el salmista, de sus enemigos, sino que él sabe que Dios ha visto que él ha sido perseguido. Y por lo tanto le dice, como lo has visto, oh Jehová, no calles. Obra. Confiemos nuestras luchas al Señor, el que pelea nuestras batallas. Él ve nuestra aflicción, Él ve nuestras luchas, Él ve nuestras necesidades. Y nosotros tenemos que confiar, Señor, no calles. Manda allí la provisión, manda la ayuda, manda el consuelo, manda la fortaleza. No, tú ves la necesidad, Señor, pero no te detengas, porque el Señor es el Dios que actúa. Y esto nos hace pensar
en el Señor Jesucristo. Porque el rey David era un tipo de el rey esperado del Mesías. Por eso se hace referencia al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento como el Hijo de David. Y casi en su mayoría estos salmos hacen referencia de una manera profética a la obra, al ministerio, al sacrificio de Cristo Jesús. Él también fue víctima de estas burlas cuando estaba en la cruz. Pasaban, ¡ea, ea! Se decía el Hijo de Dios, ¿por qué no baja y desciende y se salva Él y nos salva a nosotros? Asimismo también el Señor fue víctima de la injusticia y del odio. Fue víctima de un juicio injusto, de testigos falsos y víctima del odio de todos los dirigentes religiosos y políticos de su época. Pero el Señor vio la aflicción de su Hijo y asimismo el Señor ve nuestra aflicción, la aflicción del pueblo de Dios. Y allí dice entonces, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, que es tu causa. Él no está pidiendo, clamando por su causa individual o su causa personal. Está clamando por la causa del Dios del cielo. Y de la misma manera nosotros debemos de orar así. Cuando somos perseguidos, el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento a perdonar. Nos enseña a amar a los que nos persiguen. Pero también debemos de orar para que la causa del Señor prevalezca, para que la justicia de Dios sea establecida, para que el Evangelio de Cristo continúe avanzando aún a pesar de la oposición y que aquellos que hacen oposición, el Señor les dé el pago de la obra de sus manos. Porque el Evangelio debe avanzar, porque el reino de Dios debe avanzar y por eso el salmista ora en favor de la causa de Dios. Dios mío y Señor mío, es tu causa, es tu justicia, es tu honor. No mi honor, dice el salmista, no, él está haciendo referencia al honor del Dios del cielo. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. Y al finalizar este salmo, vemos entonces que a partir del verso 27 vemos ese tercer canto de alabanza, de gozo, de alegría, de fe, de esperanza, de consuelo. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová. Ahí está la centralidad de este salmo. Aquí está el versículo central que nos enseña la razón del clamor, de la oración por la intervención de la justicia y el poder de Dios. Todo se centra en la exaltación del Señor. Aquellos que obran y trabajan conscientemente en destruir al pueblo de Dios, en destruir el reino de Dios, entonces allí van a ser acreedores de la justicia y el castigo del Dios del cielo. Pero aquellos que están a favor de la causa de Dios, del reino de Dios, de la extensión del reino de Dios, entonces ellos se alegrarán y ellos cantarán y serán beneficiarios de la misericordia, del amor y de la bondad de Dios. Y digan siempre, sea exaltado Jehová. ¿Y qué hace el Señor? Primero, Él ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. La paz, la justicia y la alabanza. Y esto es lo que forma parte el reino de Dios. De eso es lo que somos partícipes nosotros como pueblo de Dios. Del amor de Dios, de la justicia de Dios. Y ahí entonces alabamos al Señor todo el día. Entonces, ¿qué aprendemos de este salmo? Aprendemos en primer lugar que el Señor es el único que puede hacer uso de su justicia y de venganza.
El Señor mismo nos enseña en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestro trabajo, nuestra oración es confiar nuestra causa al Señor, nuestras luchas al Señor, nuestras batallas al Señor, y esperar y confiar en Él. Este no es un llamado personal para vindicar nuestro honor. Este es un llamado para vindicar y exaltar la justicia, el honor y la exaltación de Dios. Este salmo también nos enseña, en tercer lugar, de que debemos de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Dios ama la justicia, Dios ama la bondad, Dios ama el amor, Dios ama su iglesia, y nosotros debemos de amar también la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros debemos también de amar la causa de Dios, el evangelio de Dios, el reino de Dios. También nos enseña este salmo que todo apunta hacia la cruz. Este salmo apunta directamente hacia la cruz, donde el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados y donde Él, el justo, tomó nuestras injusticias, y no solamente ahora nos declara justos, sino que ahora también nosotros caminamos en la justicia de Dios. Él pagó el precio, Él sufrió el castigo por nuestros pecados, y ahora esa justicia está en nuestras vidas y nosotros somos justificados en Él. Y allí entonces podemos caminar siempre confiados de que si estamos caminando en la justicia de Dios y somos justificados por el Dios del cielo, de la misma manera el justo nos librará de nuestras batallas, y ese justo que es el Señor Jesucristo nos dará la victoria. También nos enseña que la salvación y el gozo están siempre presentes en la vida del pueblo de Dios. Él siempre clama por la salvación de Dios, y Él siempre clama por la alegría y el disfrute de la paz de Dios en su vida. Por lo tanto, el Señor es exaltado, el Señor es honrado. Cuando el pueblo de Dios siempre ha caminado en la aflicción y en la persecución, las armas que ha usado son la oración y las lágrimas, y esas armas le han dado la victoria. Esto lo expresó el puritano Thomas Brooke en algún momento. Nuestras mejores armas son la oración y las lágrimas, y de allí brota entonces la confianza y la fortaleza en la justicia de Dios, en la bondad de Dios, en la victoria de Dios. Así que, amada iglesia, aprendamos a llevar nuestras causas y nuestras luchas al Señor, aprendamos a esperar en Él, aprendamos a confiar en Él. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que en este salmo, donde hay expresiones de un llamado a que tú obres de una manera justa y que castigues la maldad, aprendemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios bondadoso, que tú nos das la salvación solo y únicamente por gracia. Gracias, Padre amado, por tu iglesia. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a librar nuestras batallas. Ayúdanos a confiar y esperar en ti. Oh, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Continuemos meditando en la preciosa palabra de Dios, una mirada a los salmos como cada miércoles, y siempre recordándoles qué maravilloso es poder reunirnos como iglesia, como pueblo de Dios, y adorarle y exaltarle cada domingo, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, casa de oración en la ciudad de Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.